Mi nombre es Elinor Rodríguez y yo le voy a hablar sobre las causas de la migración. Antes de eso, vamos a darle una introducción. La convergencia entre la antropología, la migración y la psicología revela una trama rica de experiencias humanas en un mundo en constante cambio. Este vínculo nos sumerge en la comprensión de cómo las culturas evolucionan y cómo la migración global redefine nuestras sociedades. La psicología, por su parte, ilumina los matices individuales en medio de estos procesos. En esta breve exploración nos adentraremos a la intersección de estas disciplinas para desentrañar las complejidades de la condición humana. Las causas políticas de la migración son variadas y complejas, influyendo significativamente en los movimientos de población a nivel global. Algunos de los factores políticos que impulsan la migración incluyen la inestabilidad política. Son conflictos armados, guerras civiles y situaciones de inestabilidad política. Pueden obligar a las personas a abandonar sus lugares de origen en busca de seguridad y estabilidad. La persecución política. La persecución por motivos políticos, étnicos o religiosos puede forzar a individuos y comunidades enteras a huir para preservar sus vidas y libertades fundamentales. Violación de derechos humanos. La violación sistemática de los derechos humanos, como la falta de libertades civiles, puede motivar a las personas a buscar refugio en lugares donde se respeten sus derechos fundamentales. Cambios en las políticas migratorias. Modificaciones en las políticas migratorias de los países de origen, tránsito o destino pueden influir en los patrones de migración al facilitar o dificultar el movimiento de personas. Dentro de las causas políticas también se encuentra la falta de oportunidades políticas. La ausencia de oportunidades de este tipo, la corrupción y la falta de participación ciudadana puede generar descontento y empujar a individuos a buscar mejores condiciones en otros lugares. Estas causas políticas, a menudo interrelacionadas con factores económicos y sociales, contribuyen de manera significativa a los flujos migratorios en el escenario mundial. Las migraciones en gran medida se ven impulsadas por factores económicos que influyen en la búsqueda de oportunidades y una mejor calidad de vida. Algunas de las principales causas económicas de las migraciones incluyen falta de empleo. Las regiones con altas tasas de desempeño suelen experimentar migración, ya que las personas buscan lugares donde puedan encontrar oportunidades laborales y medios de subsistencia. La otra es los salarios insuficientes. La disparidad en los salarios entre diferentes regiones o países puede motivar a los individuos a migrar hacia lugares donde puedan ganar un salario más digno y mejorar su nivel de vida. La desigualdad económica. La brecha económica y la falta de oportunidades equitativas pueden impulsar a las personas a buscar lugares donde haya una distribución más justa de los recursos y las oportunidades. La otra es las condiciones económicas adversas. Crisis económica, recesiones y condiciones económicas adversas pueden empujar a las personas a buscar lugares con mayor estabilidad económica. La otra es la falta de desarrollo. La ausencia de desarrollo económico en determinadas áreas puede llevar a la migración en busca de entornos más prósperos. Las causas culturales de la migración están relacionadas con factores que involucran la identidad, las creencias y las prácticas culturales de las personas. Algunos de estos factores son persecución cultural. La discriminación étnica y religiosa cultural puede llevar a la persecución de determinados grupos, lo que motiva la migración en busca de un entorno más tolerante y respetuoso. Preservación de la identidad. En algunos casos, las comunidades migran para preservar y proteger su identidad cultural ante amenazas de asimilación o pérdida de sus tradiciones. Búsqueda de comunidades afines. Las personas a menudo migran hacia lugares donde puedan encontrar comunidades que compartan su cultura, idioma y valores, buscando un sentido de pertenencia. Otra causa es el impacto de eventos culturales. Eventos como conflictos étnicos, guerras culturales o cambios drásticos en el entorno cultural pueden motivar la migración hacia áreas más estables o afines culturalmente. Otra de las causas puede ser la promoción de la diversidad. La migración también puede ser impulsada por la búsqueda de entornos que valoren y promuevan la diversidad cultural, proporcionando un espacio para la expresión y la práctica de diferentes tradiciones. Dentro de las causas sociales encontramos como los conflictos sociales. La presencia de estos conflictos, como tensiones étnicas, violencia o discriminación, pueden impulsar a las personas a buscar entornos más seguros y pacíficos a través de la migración. La falta de oportunidades. La ausencia de oportunidades laborales, educativas o de desarrollo en una comunidad puede motivar a las personas a migrar en busca de mejores perspectivas para ellas y sus familias. La desigualdad social, la brecha entre clases sociales, la falta de acceso a servicios básicos y la discriminación pueden generar un sentimiento de exclusión que motive a las personas a buscar lugares con mayor igualdad y equidad social. La inestabilidad política y social. Esta inestabilidad puede ocasionar crisis gubernamentales, disturbios civiles o falta de seguridad. Pueden inducir la migración hacia lugares más estables. También tenemos la presión demográfica. El crecimiento demográfico y la falta de recursos en determinadas áreas pueden generar una presión social que impulsa a las personas a migrar en busca de condiciones más sostenibles. También podemos encontrar causas ecológicas como cambios climáticos, desastres naturales, degradación del suelo, cambios de patrones de vida silvestre, contaminación ambiental, escasez de recursos naturales. Todas estas causas pueden ocasionar que exista también migración.
También tenemos las causas bélicas que originan también la migración, como las guerras civiles, conflictos étnicos, religiosos, inestabilidad política, ataques terroristas, violencia armada generalizada y agresiones externas. Una de las causas de la migración del caso de Venezuela es la crisis económica prolongada en Venezuela, marcada por la hiperinflación. La devaluación de la moneda y la escasez de bienes básicos ha impulsado a muchos venezolanos a buscar oportunidades económicas más estables en el extranjero. El desempleo y la precariedad laboral, el elevado índice de desempleo y la precariedad laboral han generado dificultades para sostener un nivel de vida adecuado, llevando a la población a considerar la opción de emigrar en busca de mejores perspectivas laborales. La inestabilidad política también, como conflictos internos y la falta de garantías democráticas, han generado un clima de incertidumbre que impulsa a algunos ciudadanos a abandonar el país en busca de la estabilidad y seguridad. En algunos casos también existe la persecución política y la violación a los derechos humanos han llevado a la migración de personas que se sienten amenazadas por su participación en movimientos opositores al gobierno. Bueno, y esto ha causado consecuencias como la diáspora venezolana, el impacto en la economía, también ha ocasionado presión sobre países receptores y la separación familiar y la fuga de talento. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste al mudarte a un nuevo país? Bueno, lo principal era la adaptación al clima, a pesar de que somos el mismo idioma, adaptarse a los nuevos acentos, a los modismos del chileno y a nivel de trabajo, adaptarse a las nuevas rutinas de trabajo, a entender cómo es el proceso de trabajo acá. Ok. ¿Y cómo has visto tu proceso de adaptación a la nueva cultura y sociedad en la que te encuentras? Bueno, el chileno, a diferencia del venezolano, no sé, la cultura es un poco, es bien rica la cultura, son un poco más fríos, entonces adaptarse al tema de, no sé, de expresarse, de comunicación, es uno de los principales. La adaptación, como te decía, al clima, a los cambios de estaciones, que es algo que no vivimos nosotros en nuestro país, y a nivel de trabajo profesional, que tienes que hacer el trabajo que consigas para poder iniciar en un nuevo país. Yo creo que eso es lo más importante en la adaptación, las comidas también. Sí, la parte cultural es más que todo el idioma y la parte de adaptarse a cualquier trabajo que consigas a pesar de que tienes un título profesional. Exacto. Sí, a nivel de título profesional, no son las mismas condiciones que tú tienes en tu país, sino que tienes que hacer el trabajo que consigas de cierta manera, ¿no? Y el chileno, no sé, o cualquier país, creo yo, prefiero los locales ante los extranjeros. Ya con el tiempo eso mejora. ¿Y cómo has construido o mantenido tu círculo social y comunitario después de la migración? Pero a mí me recibieron un amigo venezolano, entonces por ahí comencé a construir mi círculo. Y también, bueno, a raíz de que cuando yo llegué conocía muchos venezolanos, pero a raíz de eso, de la migración venezolana, he podido tener un círculo de amistad venezolano, contactos que te permiten desarrollarte en lo profesional, en lo personal. Entonces, por ahí se construyó. Y sigue construyéndose porque por el hecho de ser extranjero, te adaptas mejor con los tuyos. Yo creo que eso es, por ahí va la cosa. Otro ejemplo de la crisis migratoria que vivimos en el mundo es la crisis de los refugiados en Siria. En este país, hace aproximadamente 12 años, viven en un constante conflicto bélico en el cual más de 15 millones de personas necesitan asistencia, protección, ayuda humanitaria en Siria. 5.2 millones de personas han sido refugiados en países vecinos como Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto, y dentro del mismo país 6.8 millones de personas están desplazadas de forma interna, lo que quiere decir que han tenido que igualmente movilizarse, ocasionando esto una gran crisis, ya que las personas en esta situación de refugio o en esta situación de desplazamiento no cuentan con las condiciones óptimas, no cuentan con una vivienda adecuada, con una alimentación, hidratación o vestimenta adecuada, lo cual genera un gran problema para el país y para la región en general. Como consecuencias de la migración, vamos a hablar primero de las consecuencias políticas. Esto afecta la política internacional tanto de los países que reciben a las personas migrantes como de los países que son origen de estas personas que están migrando. Impacta en la política interior de los países receptores por las repercusiones que hay en la población nativa y el peso de las funciones de Estado, como por ejemplo estos estados tener que garantizarles seguridad, educación, asistencia a la salud, entre otros, lo cual va a causar también ciertos problemas económicos, como veremos más adelante. Y afecta la política nacional de los países emisores al considerar que hay un fallo en esa política que está haciendo que las personas busquen nuevos hogares. Dentro de las
Dentro de las consecuencias económicas tenemos principalmente cuatro: los empleos y salarios, el crecimiento económico y productividad, las remesas y los costos fiscales y de servicios públicos. No todas las consecuencias son negativas. En este caso podemos ver que los empleos y salarios, pues se argumenta que al haber una migración a un país, va a disminuir o se va a ver reducido la cantidad de salario, y también va a haber un mayor desempleo. Muchas personas sienten que al haber una ola de inmigrantes, ellos van a ver perjudicados la opción de tener un cargo o de conseguir un trabajo estable, lo que se ha demostrado que en este caso no es así, e incluso puede aumentar la fuente de empleos y de ingresos. Hay, por supuesto, un crecimiento económico y de productividad, ya que al haber una migración se genera un efecto positivo sobre ese crecimiento económico de los países receptores. Va a haber más mano de obra, quizá calificada o no, o personas que quieran hacer el trabajo que nacionales no quieren hacer en muchos casos. Además, también que muchos migrantes suelen emprender y generar más bien empleo a los demás. Las remesas es otro de estas consecuencias económicas, y allí se ve beneficiado el país que es origen de esos migrantes, ya que es un beneficio pues directo para muchas personas o muchas familias. Se ayudan mucho con las remesas que familiares desde el exterior le envían. Y pues también hay costos fiscales y de servicios públicos, como comentaba anteriormente. La llegada de inmigrantes y familias a muchos países pues va a haber un incremento en ese gasto que los países receptores tienen que hacer en cuanto a salud, educación, seguridad y otros gastos públicos. Dentro de Dentro de las consecuencias sociales tenemos dos principalmente: la pérdida de fuerza laboral en el país de origen y cambios demográficos también. Al haber una inmigración de personas, pues el país de origen obviamente va a perder una mano de obra. El país receptor la va a ganar, pero el país de origen pues va a perder. Y eso va a ser como un desbalance de cierta forma. Y ese desbalance también se ve en los cambios demográficos, ya que la inmigración generalmente se ve en personas jóvenes. Por lo tanto, en el país de origen va a haber una tasa más alta de personas de avanzada edad, y quedando digamos, una cierta decadencia en las personas jóvenes o en edad productiva, mientras que en el lugar de destino va a haber un aumento de esas personas en lo que es la población adulto joven o la población productiva. Dentro de las consecuencias culturales tenemos principalmente el mestizaje y el intercambio cultural, y esto es algo que se ha visto de generación en generación y no es algo actual, sino es algo que ha formado nuestros países y nuestra cultura. El mestizaje, pues principalmente visto con la llegada de los europeos a América Latina, va a favorecer, por supuesto, esa mezcla. Como vemos en esta imagen, un padre español, una madre inca, tenemos un bebé mestizo. Eso se ve mucho desde tiempos de la colonia, en que los europeos, como les comentaba, llegaron a nuestras tierras y pues empezó ese mestizaje. También un gran intercambio cultural de experiencias, lenguas, costumbres, tradiciones que enriquecen la cultura de cada país. La mayoría de los países del mundo son ricos gracias a esa gran afluencia cultural de diferentes partes del mundo. Dentro de las consecuencias psicológicas es algo muy importante que tratar en nuestra carrera, y vemos tres factores muy importantes o tres consecuencias muy importantes, que son el estrés, la ansiedad y la depresión. Son patologías que podemos ver muy presentes en personas que emigraron o familiares de personas que emigraron. Dependiendo de los casos, pueden experimentar tristeza por lo que dejaron atrás, incertidumbre o incluso miedo a lo desconocido, y es totalmente normal que esto pase. En casos más severos y dependiendo el motivo de la migración, pueden presentarse ansiedad, depresión o incluso estrés postraumático, especialmente en aquellos casos de migrantes de países como por ejemplo Siria, que son países que se encuentran actualmente en guerra. Para concluir este trabajo, llegamos a esa conclusión de que la migración es un fenómeno inevitable y que además es necesario en el mundo actual y que se ha visto de épocas anteriores. Por supuesto, requiere de una respuesta global y solidaria. Debemos ser solidarios con las personas que llegan a nuestros países, y basada en el respeto, por supuesto, de los derechos humanos y el diálogo intercultural, la cooperación internacional y un desarrollo sostenible. La migración puede ser una buena fuente de oportunidades y beneficios para todos si lo sabemos aprovechar, si se gestiona de una manera adecuada y responsable. Y pues para ello se necesita una mayor conciencia, educación, información y participación de todos los involucrados, tanto en los migrantes como en los países de origen, los países receptores, los ciudadanos de los países receptores y la comunidad internacional.